A principios de la década de 1990, Los Ángeles no era solo el epicentro de la cultura de las pandillas, también estuvo a punto de convertirse en el centro del universo del hip hop. Y en el corazón de esta transformación estaba un hombre, Marion Suge Knight. Altísimo, imponente y de una ambición implacable. Todo el mundo sabe una cosa sobre mí. No me importa nada de Hollywood ni de la calle, especialmente los raperos de Hollywood. Suge no era rapero, productor ni DJ. Era algo mucho más volátil, un hombre de negocios callejero que entendía el miedo mejor que la música. Y eso resultó ser tanto su arma como su maldición. Antes de Death Row Records, Suge era guardaespaldas. No cualquier guardaespaldas. Trabajó para figuras como Bobby Brown y otras estrellas emergentes del R&B, pero tenía una visión que se extendía más allá de proteger el dinero de otras personas. Él quería su propio imperio, y en 1991 encontró la clave: médico, director. En ese momento, Dre estaba frustrado. Tenía un contrato con Ruthless Records, donde Eazy-E obtenía la mayor parte de las ganancias mientras Dre creaba los éxitos. Su Hot le ofreció una salida. El método, supuestamente amenazando al abogado y a la familia de Eazy-E para forzar la liberación del contrato. Independientemente de si la historia es exagerada o no, el mensaje fue claro. Suge Knight consiguió lo que quería por todos los medios. Con Dre a bordo, nació Death Row, y desde el principio fue eléctrico. En 1992 lanzaron The Chronic, una clase magistral de sonido de la costa oeste, impregnada de gong y humo de marihuana, narrada por Dre y aderezada con la voz de un entonces desconocido Snoop Doggy Dogg. El álbum no solo se vendió, redefinió la cultura, la costa oeste se volvió dominante y Death Row se volvió imparable. Susha se movió rápidamente. No estaba construyendo un sello, estaba construyendo una máquina, oficinas lujosas, coches de lujo, un séquito que parecía más un batallón que una empresa. Reclutó a chicos de la calle, a menudo recién salidos de prisión, y los colocó en puestos clave en el sello. Se aseguró de que cada artista, productor y empleado entendiera quién estaba a cargo, y por un tiempo funcionó. La intimidación, la lealtad, el dinero, todo alimentó el mito de Death Row como un reino de reyes. Pero debajo de la superficie, algo más oscuro se estaba gestando. Suge no solo administraba el poder, estaba obsesionado con el control. Cuanto más éxito tenía Death Row, más paranoico se volvía ese Ujo. Comenzó a vigilar a los empleados, exigiendo lealtad absoluta y castigando cualquier señal de traición, real o percibida. Los artistas eran vigilados y a veces golpeados. Los productores estaban mal pagados o eran expulsados. Las reuniones de negocios se convirtieron en peleas a gritos. Lo que debería haber sido un santuario creativo se convirtió en una zona de guerra. Pero el verdadero golpe de Suge llegó en 1995, cuando rescató así Tupac Shakur de la prisión. En ese momento Tupac estaba cumpliendo condena por cargos de agresión sexual y estaba ahogado en honorarios legales. Nadie en la industria estaba dispuesto a arriesgar su nombre o dinero para ayudarlo, excepto Suge. Apareció con $1,4 millones, una promesa de libertad y un contrato. Tupac firmó con Death Row y al instante se convirtió en su arma más poderosa. Lo que siguió fue una explosión creativa. All Eyes on Me fue multiplatino. Tupac grababa obsesivamente, a veces grabando 3 o 4 canciones al día. Estaba enojado, paranoico, motivado, y Suge alimentó ese fuego. Posicionó a Tupac como la cara de la guerra este versus oeste, enmarcando los discos de chicos malos, específicamente Puff Daddy y el notorio B.I. como enemigos. La rivalidad explotó. Pistas de discusión, entrevistas, enfrentamientos públicos. Suge echó gasolina a todo. Ya no se trataba solo de música, se trataba de legado, orgullo y sangre, y ahí fue donde las cosas empezaron a complicarse, porque Suge no actuaba como un director ejecutivo, se movía como un señor de la guerra. Cada movimiento estaba impulsado por el dominio. Se rodeó de pandilleros, en su mayoría de la mafia Pyru Bloods, y desdibujó la línea entre el negocio de la música y la guerra callejera. La sede de Death Row en Beverly Hills se hizo infame. Peleas, amenazas, vigilancia, incluso supuestas palizas en habitaciones insonorizadas. Los ejecutivos estaban aterrorizados. Los artistas estaban atrapados y Suge disfrutaba de ello. Mientras tanto, Dre observaba cómo todo se deterioraba. Había construido el sonido de Death Row, pero ya no reconocía la etiqueta, la violencia, la tensión, las investigaciones criminales. Fue demasiado. En 1996, Dre se marchó, sin dinero, sin amos, sin participación en la empresa que ayudó a construir, solo su vida y la esperanza de empezar de nuevo. Luego crearía Aftermath,
Finalmente contrataría a Eminem y reconstruiría su legado. Pero para Suge, la partida de Dre fue una señal, el principio del fin. Porque sin Dre, Death Row perdió a su arquitecto. Tupac era la cara, pero Dre había sido el motor. Y luego, apenas unos meses después de que Dre se fuera, Tupac fue asesinado en Las Vegas. Recibió 4 disparos en un tiroteo desde un vehículo el 7 de septiembre de 1996. Sugai estaba en el auto con él. Algunos dicen que él era el objetivo. Otros dicen que sabía lo que venía. Hasta el día de hoy, el asesinato permanece oficialmente sin resolver, pero destruyó cualquier alma que le quedara al corredor de la muerte. Después de esto, todo se derrumbó. Tupac estaba muerto. Dre se había ido. Snoop, que alguna vez había llamado a Suga y su hermano, comenzó a distanciarse. El FBI había iniciado investigaciones. Las demandas se acumularon y Suge fue arrestado por violar la libertad condicional después de ser captado por una cámara de vigilancia mientras pateaba a un hombre durante el altercado en Las Vegas que precedió al tiroteo de Tupac. El corredor de la muerte ahora era un barco que se hundía y el capitán estaba tras las rejas. Cuando Tupac murió, no fue solo la pérdida de una estrella. Fue el colapso de la identidad de Death Row. Se había convertido en el rostro del sello, la encarnación de su rebelión, su caos y su poesía. Con Dre desaparecido y Suge enfrentando problemas legales, Tupac era el último pilar que sostenía el imperio. Su asesinato no solo dejó un vacío. Destruyó la ilusión de que el corredor de la muerte era intocable. Y a partir de ese momento la etiqueta empezó a pudrirse desde dentro. En los meses posteriores al tiroteo, la paranoia se apoderó de todos los que estaban vinculados a Soul. Los empleados abandonaron el barco, los ejecutivos se fueron, los productores desaparecieron. Lo que alguna vez fue la etiqueta más temida en Estados Unidos, ahora parecía una mansión embrujada. Salones silenciosos, alianzas rotas y fantasmas en cada esquina. Mientras tanto, Suge Knight se encontraba en la cárcel, cumpliendo condena por violaciones de su libertad condicional. Pero incluso tras las rejas, intentó controlarlo todo. Dirigía el corredor de la muerte por teléfono, dando órdenes, profiriendo amenazas y exigiendo lealtad. Pero el mundo exterior había cambiado. Sin su columna vertebral creativa, la música del sello comenzó a estancarse. Snoop Dogg, todavía vinculado contractualmente con Death Row, lanzó The Dogfather a finales de 1996. Pero la chispa se había apagado. El sonido era más oscuro, menos concentrado. La ausencia de la producción de Dre fue evidente y la energía de Tupac faltó por completo. El propio Snoop admitió años después, solo estaba intentando sobrevivir. Y la supervivencia se convirtió en el tema para todos los que quedaron. Tras bastidores se acumulaban las demandas. Ex empleados demandados por salarios impagos, artistas demandados por regalías retenidas, y el IRS comenzó a investigar irregularidades financieras. El dinero desapareció. Los maestros estaban mal administrados, las cuentas fueron congeladas. Death Row, antaño un símbolo de dominio, ahora estaba perdiendo talento y credibilidad. Y con Sugi encerrado no quedaba nadie para tapar los agujeros, pero Suge se negó a ver lo que estaba por venir. Desde la prisión, él continuó tomando las decisiones. Exigió lealtad absoluta a todos aquellos que todavía estuvieran afiliados al sello. Pero esa lealtad estaba muriendo rápidamente. Snoop, cansado de ser marginado, abandonó Death Row en 1998 y firmó con No Limit Records. Esa partida no fue solo de negocios, fue simbólica. El último artista importante del elenco original se había ido. El corredor de la muerte no solo estaba en decadencia, sino que estaba abandonado. Sin embargo, Suge no aceptó la derrota con calma. Empezó a arremeter en las entrevistas, acusando a antiguos amigos de traición y culpando a todos menos a él mismo por el colapso. Se pintó a sí mismo como víctima de una conspiración mayor. Perseguido por el gobierno, incriminado por la industria y traicionado por sus propios artistas. Pero la verdad era más simple y oscura. Suge había construido una etiqueta sobre la violencia, el miedo y la lealtad, y los había obligado a hacerlo mediante la intimidación. Y cuando el miedo se desvaneció, también lo hizo la lealtad. A principios de la década del 2000, Death Row era una marca fantasma. Todavía tenía un nombre, y Suge intentó resucitarlo varias veces. Intentó lanzar material nuevo de Tupac Vaults inéditos. Intentó lanzar nuevos actos, pero ninguno funcionó. El panorama musical había cambiado. Eminem, Jay-Z y una nueva generación dominaban las listas de éxitos. La costa oeste se había fracturado y las tácticas de Suga, antes aterradoras, ahora parecían obsoletas y desesperadas. Peor aún, los problemas legales de Suga siguieron acumulándose. Estaba constantemente entrando y saliendo.
de los tribunales, enfrentando cargos que iban desde asaltos y crimen organizado hasta violaciones de la libertad condicional. En 2003 fue encarcelado nuevamente. En 2005 se declaró en quiebra después de una sentencia de $17 millones en su contra en un caso civil. Los activos de Death Row fueron congelados. El catálogo, en su día uno de los más valiosos de la música, fue confiscado y finalmente subastado. Y a medida que el imperio de Suga se desmoronaba, también lo hacían las vidas de muchos que alguna vez estuvieron a su lado. Productores como Daz Dillinger y DJ Quick se quedaron sin pagar ni acreditar. Los artistas emergentes que firmaron con Death Row a finales de los años 90 fueron dejados de lado indefinidamente y sus carreras descarriladas por un caos que no habían creado. Los ingenieros, el personal y el personal de seguridad, que una vez habían cabalgado la ola de gloria de Death Row, ahora luchaban por encontrar trabajo, con su reputación manchada por la asociación. Pero quizás las víctimas más trágicas fueron los artistas que nunca tuvieron la oportunidad de evolucionar. Nate Dogg, Corrupt y otros se vieron eclipsados por la violencia y las demandas. Sus legados, aunque significativos, quedaron ligados para siempre a un sello que ardió demasiado y murió demasiado joven. No fueron destruidos por sus rivales. Fueron destruidos por el sistema que ayudaron a construir. Y Soul no solo destruyó la etiqueta, sino que envenenó el suelo en el que crecía. A mediados de la década de 2000, Death Row fue vendido en el tribunal de quiebras. Los maestros Tupac, Dre y Snoop ya no estaban en manos de Suga. Una nueva empresa tomó el control, intentando repensar la marca. Pero sin los arquitectos originales no sería más que una pieza de museo. Nostalgia sin alma. Aún así, Suge intentó seguir siendo relevante. Dio entrevistas, inició peleas, afirmó que sabía quién mató a Tupac, pero nadie lo escuchó. La industria había avanzado. El mundo había avanzado. El mito había muerto. Aún así, Sugi no podía dejarlo ir. Incluso en 2015, casi 2 décadas después de la caída de Death Row, Sugi volvió a hacer noticia. Fue arrestado por atropellar a 2 hombres con su camioneta, matando a uno de ellos afuera de una sesión de fotos promocional de la película Straight Outta Compton. La imagen era clara y la intención innegable. Fue acusado de asesinato y finalmente sentenciado a 28 años de prisión. El hombre que una vez dirigió el sello más temido de la música terminó solo en una celda, condenado por la misma violencia que había utilizado como moneda durante años. No fue solo karma, fue el acto final de una historia escrita en sangre y traición. Cuando Suge Knight fue sentenciado a 28 años de prisión, el corredor de la muerte ya llevaba más de una década muerto. Pero el daño que causó, el daño realmente duradero, no desapareció cuando el sello cerró o cuando perdió el control de él. Poder. Permaneció como el humo después de un incendio, porque lo que Suge había creado no era solo un sello musical, era una cultura, una mentalidad, y contagiaba a todo aquel que la tocaba. Durante años, el mito del corredor de la muerte fue el de la invencibilidad. Un lugar donde el talento se encontraba con el peligro, donde el éxito era sinónimo de supervivencia y donde la intimidación era tratada como moneda de cambio. Pero a medida que pasaba el tiempo, la gente que antes alababa ese mito empezó a hablar de manera diferente. Ya no se hablaba de hits. Hablaron sobre el miedo, sobre el silencio, sobre cómo estar en el corredor de la muerte significaba cuidar las espaldas. Incluso cuando estaba en el estudio, no eran solo los enemigos de Suga los que sufrían. Fueron sus aliados, sus empleados, incluso sus artistas. Personas como Michelle, que describieron el abuso y el control que Suge ejercía no solo en los negocios, sino también en sus relaciones personales. Personas como Nate Dogg, que nunca recibieron el reconocimiento o las regalías que merecían mientras vivía. A gente como Snoop Dogg, que admitió que solo se sintió libre después de escapar finalmente de la órbita de Suga. Estos no eran forasteros. Esta era su gente. Y todos pagaron un precio por la proximidad. Peor aún, el ejemplo de Suga sentó un precedente peligroso. Los jóvenes ejecutivos y propietarios de sellos discográficos que surgieron a finales de los años 90 y principios de los 2000, comenzaron a creer que el dominio y el liderazgo eran la misma cosa. Que para construir un imperio había que gobernar a través del miedo. Ese respeto se puede comprar, forzar o fabricar mediante la violencia. El corredor de la muerte no fue solo una historia de advertencia. Fue un modelo para el tipo de poder equivocado. Y la industria lo sintió. Lo viste en otras etiquetas que imitaban la estética oscura, agresiva e hipermasculina de Death Row.
Lo escuchaste en letras que glorificaban no solo la vida callejera, sino también el control desenfrenado. Lo sentimos en la creciente tensión entre las estructuras corporativas y la credibilidad callejera. Todos querían el éxito que tuvo Death Row, pero pocos entendieron o les importó el costo. La influencia de Suga trascendió más allá de la música. Alteró el negocio en sí. Los contratos se volvieron más depredadores. El desarrollo del artista quedó en segundo plano frente a la imagen y la controversia. Los sellos discográficos comenzaron a contratar raperos no solo basándose en su talento, sino en la historia que podían vender. Cuanto más difícil, mejor. Y muchos de esos artistas se quemaron tan rápido como ascendieron, porque estaban siendo introducidos a una máquina a la que no le importaba si sobrevivían, solo que se vendieran. Lo que Suge representó fue el triunfo del poder de corto plazo sobre la visión de largo plazo. No solo destruyó el corredor de la muerte, destruyó la idea de que una etiqueta podía ser al mismo tiempo despiadada y sostenible. Demostró que el miedo es una base pobre para un legado. Y una vez que el miedo desapareció, no quedó nada que mantuviera unido al imperio. Irónicamente, las mismas calles que una vez temieron a Su comenzaron a olvidarlo. Surgieron nuevas generaciones de artistas. Algunos conscientes de su legado, la mayoría indiferentes. Kendrick Lamar, Nipsey Hussle y Ga-G. Estos artistas forjaron sus propios caminos, arraigados en la comunidad más que en el terror. Construyeron puentes en lugar de muros, aprendieron del colapso de los corredores de la muerte, no de su ascenso, pero Suge no pudo evolucionar. Incluso desde detrás de las rejas se aferró a la vieja narrativa. Afirmó que lo habían tendido una trampa, lo habían traicionado y lo habían incomprendido. Continuó presentándose como víctima de conspiraciones en lugar de como arquitecto de su propia caída. Y al hacerlo, perdió lo único que no podía forzar ni comprar, la redención. Porque al final, la historia de Suge Knight no se trata solo de cómo construyó y destruyó Death Row. Se trata de cómo se destruyó a sí mismo pieza por pieza, decisión por decisión, hasta que no quedó nada más que los restos de lo que podría haber sido. Hubo un momento a mediados de la década de 1990 en que Suge lo tenía todo. Los artistas más populares, el dinero, el poder, la cultura pendientes de cada uno de sus movimientos. Podría haber sido el próximo Berry Gordy o Russell Simmons. Podría haber pasado de ejecutor a visionario. Podría haber construido algo que durara, pero no lo hizo, porque hacer eso hubiera requerido algo que Sou nunca aprendió. Cómo liderar sin miedo. Y en el vacío que dejó, otros intentaron llenar el espacio. Algunos con mejores intenciones, otros con peores, pero nadie pudo borrar la sombra que proyectaba. La violencia, la paranoia, las traiciones, se arraigaron en el ADN de la cultura empresarial del hip hop durante años. Solo ahora, décadas después, la industria ha comenzado a reconocer realmente ese legado. Darse cuenta de que el poder sin principios es veneno, que las etiquetas construidas sobre el trauma no fomentan el arte, lo explotan, que el verdadero liderazgo no se limita a conseguir que la gente lo siga, los inspira a crecer. Y esa es la tragedia del corredor de la muerte. No solo que cayó, sino que se llevó consigo a muchísima gente. Talentos desperdiciados, amistades arruinadas, oportunidades perdidas para siempre. Porque un hombre no pudo separar su necesidad de control de la responsabilidad de la creación. Porque lo que Suge dejó atrás no fue solo una etiqueta rota, era un rastro de gente destrozada. Los artistas que confiaron en él, los ejecutivos que le temieron, los empleados que lo siguieron ciegamente, todos pagaron un precio por su ambición. Muchos perdieron dinero, otros perdieron sus carreras. Algunos perdieron sus vidas y Suga se perdió a sí mismo. Cuando ingresó en prisión en 2018, sentenciado por asesinato tras atropellar a un hombre con su camioneta. Hacía tiempo que había dejado de ser relevante en la cultura que una vez ayudó a definir. Ya no le tenían miedo, ni siquiera era odiado, fue olvidado. Y quizás ese fue el final más cruel para un hombre que una vez creyó que el poder lo era todo. Ese silencio se convertiría en su castigo final. Pero incluso cuando Sugai desapareció de la vista pública, su sombra permaneció. Death Row Records como marca fue vendida, revivida y renombrada varias veces. Cambió de manos y finalmente acabó en posesión de nadie menos que Snoop Dogg, el hombre que una vez huyó del sello para salvar su vida y su carrera. El simbolismo era poético. El sobreviviente ahora sostenía la corona del rey caído. Snoop abordó el relanzamiento no con miedo, sino con reverencia y creatividad. Se centró en el legado, la innovación y la curación. Bajo su control, Death Row volvió a convertirse en una plataforma no para la violencia, sino para la expresión. Un espacio donde viejas heridas finalmente podían comenzar a cerrarse. Fue un momento de círculo completo. Uno que Sugi nunca imaginó ni mereció.
Y sin embargo, el nombre de Suga sigue siendo parte de la historia del hip hop. No por lo que construyó, sino por lo que destruyó. Demostró que el poder obtenido a través del miedo siempre es temporal. Ese respeto ganado mediante la intimidación nunca es real. Esa lealtad forzada por la violencia se derrumbará en el momento en que la violencia desaparezca. Construyó su casa sobre el fuego y se sorprendió cuando se quemó. En muchos sentidos, Sug era un espejo de su época. Los años 90 eran volátiles, la música era cruda, las calles se fusionaban con los estudios, no había línea entre lo personal y lo profesional. Pero mientras otros evolucionaban, Sugi se congeló. No pudo girar. No podía dejar ir el personaje que había creado. No pude alejarme de la imagen del temido jefe el tiempo suficiente para construir algo duradero. Y esa negativa a cambiar se convirtió en su maldición. La tragedia no es solo que Sug se cayó. Es que arrastró a muchos consigo. La escena de la costa oeste se fracturó bajo el peso de su ego. Innumerables carreras se estancaron, se desviaron o terminaron debido a sus decisiones. Y lo peor de todo es que sentó un precedente que otros intentaron seguir, creyendo que el dominio era lo mismo que el liderazgo, que si podías asustar a la gente podías tener éxito. Esa mentira resonó durante años, pero al final, la cultura se corrigió. Los artistas más jóvenes comenzaron a rechazar el viejo modelo. Crearon sus propias marcas, hicieron acuerdos transparentes y priorizaron la propiedad y la comunidad por sobre la imagen y la postura. Observaron lo que pasó en el corredor de la muerte y decidieron que nunca más. El nuevo magnate no quería ser Souge, querían ser visionarios. Aún así, el mito persiste en algunos rincones de la cultura. Hay quienes romantizan el caos de Death Row, quienes ven a Suger como un genio incomprendido, un villano necesario en una época violenta. Y quizá haya algo de verdad en eso. Quizás hizo lo que pensó que debía hacer. Tal vez el mundo del que provenía no le ofrecía otro modelo. Pero incluso si eso es verdad, no justifica el desastre porque Suge Knight tenía una opción. Tuvo la oportunidad de construir un legado basado en visión, talento y liderazgo. Él tenía los artistas, él tenía el poder, tenía la atención del mundo, y en lugar de guiar ese poder, trató de controlarlo. En lugar de nutrir el talento, lo sofocó. En lugar de proteger a su pueblo, lo convirtió en arma. Y al final, todo lo que construyó fue una leyenda de destrucción. Por eso su historia importa. No porque sea dramático, no porque sea trágico, sino porque es real. Porque muestra lo que sucede cuando el ego supera a la sabiduría. Cuando el control se convierte en obsesión, cuando un hombre confunde el miedo con el respeto, y termina sin ninguno de los dos. Así que cuando recordamos el corredor de la muerte, recordamos la música, la revolución, el cambio cultural. Pero cuando recordamos a Suge Knight, recordamos el costo, las traiciones, la sangre, el silencio. Y en ese silencio el mensaje es claro. Puedes gobernar a través del miedo, pero no puedes construir nada que perdure.